Hola muchachos, en América Latina la pregunta es para ustedes y para mí. Es- ¿Tendrán que jugar un rol dentro de América Latina las Fuerzas Armadas frente a los grupos criminales? Según en la revista Forbes, el año 2019, en México habían tres grupos. Estaba Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco Nueva Generación y también Cartel del Golfo, que son brutales. En El Salvador está el MS-13 y Barrio Rojo. En Colombia está el Ejército de Liberación Nacional, está también ECFAR Mafia, también está Urabeños o Ejército de Autodefensa. Y en Brasil está, de cierta forma, primer comando de la capital y también está Comando Rojo, como datos. En América Latina ha llegado, de cierta forma, una plaga, si lo miramos conceptualmente de eso. Son los grupos criminales o bandas que podríamos decir son las más grandes, ¿ya? Pero también hay que recordar que están el grupo de los de Venezuela, ¿ya? Que hoy día ha causado de cierta forma, especialmente están los maras, que también se cree que podrían estar la mara salvatrucha, que podría estar en Chile o en otras partes de la región. Lo mismo pasa con las mafias, las mafias venezolanas. Lo que ha indicado, de cierta forma, la pregunta es, ¿están preparadas, de cierta forma, las fuerzas policiales para esto? ¿Están preparadas las fuerzas armadas para actuar? Porque aquí hay una pregunta que ayer conversaba, por ejemplo, el mismo Tren de Aragua, que hoy día está en Chile. La pregunta es que cada organización está fundada respecto a diferentes esquemas, ¿ya? Y cada, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, del ejército, tiene un concepto militar, ¿ya? Si lo miramos conceptualmente en ese concepto. Por ejemplo, el ELN sobresale por la estructura político-militar. Y aquí nos encontramos con ciertos elementos que las policías no tienen, incluso ni los estados. Les voy a colocar ejemplos. Por ejemplo, uno, el poder de fuego que tienen estos grupos, incluso es casi a veces superior a los propios militares. Por ejemplo, lo que pasa en México con el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, tienen mayores capacidades de poder de fuego que incluso que los propios militares o la propia policía. Lo mismo va pasando con el grupo ELN, que tiene poder de fuego, y no solamente eso, tienen poder de dinero, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo en cuenta respecto a eso. Estos grupos se basan conceptualmente en otro elemento que es fundamental, el poder económico. Es la acumulación de poder y también de una estructura en la diversidad del portafolio criminal, donde se capacitan a través de venta de droga, secuestro, etcétera. Lo que ha llevado de cierta forma que estos grupos sean transversales, es decir, pueden pasar de la A a la Z sin ningún problema, incluyendo, por ejemplo, corrupción, comprar personas, comprar policías, comprar jueces. Es el concepto que se está practicando en América Latina. Por ejemplo, el cartel de Sinaloa es la excepción que firma la regla. Es una que de cierta forma trabaja con extorsiones, secuestro y tráfico de personas, pero concentra su fortaleza en el narcotráfico. O sea, juegan con todos estos roles. Lo mismo pasa y ha estado pasando en Chile con el tema de los Tren de Aragua, que se le ha vinculado de cierta forma con el tema de secuestro.
Y aquí entra la pregunta para todos nosotros, para que el video no salga largo. Todos estos grupos que yo le he mencionado, le he dado a conocer, ¿qué rol van a jugar las Fuerzas Armadas? La semana pasada conversaba con Erix y decía, por ejemplo, que hoy día es uno de los grandes problemas que tiene América Latina, es el tema de los grupos organizados. Ecuador, hoy día, estado de excepción, en ciertas capitales principales, que ha llevado de cierta forma a preguntarse, aquí necesitamos apoyo militar. Suena tonto lo que le estoy diciendo, pero al final las Fuerzas Armadas, aunque no le guste a ciertas partes de la izquierda en América Latina, van a tener que empezar a utilizar los ejércitos. Ejércitos que están preparados ¿para qué? Los ejércitos en América Latina se han preparado para el conflicto, para la guerra. Se han preparado para las guerras convencionales. Se han preparado para defender y ser disuasivos. Se han preparado para eso. Y se compra tecnología para eso. Por ejemplo, cuando Argentina quiere comprar casas es para defender su territorio. Cuando quiere comprar buques es para defender su territorio y hacer defensa en su soberanía. Lo mismo pasa con Brasil, lo mismo pasa con Chile. Si ustedes miran en América Latina, todos los ejércitos se preparan para y parten desde el punto desde, en caso que se dé, para defender esto, para protegerse o para que en cierta forma no nos compliquen los países que tenemos ciertos conflictos o ciertas limitaciones o ciertas cosas que todavía no cerramos. De ese concepto, teniendo estratégicamente, como decía Erix, hoy día los ejércitos van a tener que jugar un rol en su debido momento diferente. Y ese rol diferente es la pregunta si están preparados. Porque aquí lo que va a pasar, lo que está pasando en Ecuador, incluso llamaba al mismo presidente de Ecuador a armarse, respectivamente al tema de, por ejemplo, de que los guardias de seguridad prestaran apoyo y que también pudieran ser soberanía respecto al tema de la delincuencia y del crimen en Venezuela, en Ecuador. Esa es la situación que se vive en nuestra América Latina. Ahora, la pregunta, que son dos. Primero, ¿qué va a pasar con el poder político? Si el poder político va a tener la capacidad, de cierta forma, de reaccionar frente a esto, y al parecer no es así. Es decir, otro de los elementos, y aquí la segunda pregunta para ustedes, el cambio en los sistemas judiciales de nuestra región respecto a estos tipos de crímenes. Esa es la situación que se vive hoy día. Ahora, como un elemento fundamental de desarrollo dentro de América Latina, jugar un rol especialmente de nuestras Fuerzas Armadas de toda la región, que van a tener que jugar un rol de ¿qué? De policía, pero también van a tener que jugar un rol de capturar, cazar, y suena feo lo que voy a decir, también matar. Esto es una guerra no convencional. Y lo digo partiendo de, ¿por qué una guerra? Porque una guerra no solamente es con otro país, sino que hoy día los países de la región están viviendo una guerra, ¿ya? Una guerra con incluso El Salvador, con los grupos que ha llevado de cierta forma, ha llevado al deterioro del país caribeño, ha sido de cierta forma una respuesta al Estado. Cosa que hoy día no vemos en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Colombia. Eso no lo vemos hoy día, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hoy día la penetración de estos grupos por el alto poder de fuego, el alto poder económico, ha llevado incluso a países de la región de Latinoamérica al tema de la corrupción, la penetración del Estado. La penetración que se suponía que no podía pasar, pasa. Y otra de las cosas, amenazas
o violencia directa a nuestros jueces o en este caso también a las policías o a sus familias. Entonces, aquí viene la pregunta: capacidad militar. Eso es lo que tienen estos caballeros. Hoy día las policías de América Latina no están preparadas militarmente. Se cuestiona mucho, yo veo muchos videos de otros países y se cuestiona mucho al respecto de que la policía chilena es militarizada. Sí, es militarizada. Pero también ellos también deberían ser militarizados. Porque hoy día la situación dentro de la región es totalmente distinta a lo que vivimos hace 10 años atrás. Los grupos que yo le he dado, que son 10, pero también hay otros grupos que han ido apareciendo, como por ejemplo el Tren de Aragua, que se ha vinculado directamente a Chile y trabajan desde las cárceles. ¿Ya? El Tren de Aragua está, por ejemplo, se ha encontrado libro de contabilidad de tráfico de drogas, de personas, extorsiones, secuestros, sicariato. Son algunos de los delitos que se le han vinculado directamente en Chile. Por ejemplo, el Sinaloa, estos caballeros de México, que ustedes dicen están al otro lado, el cartel de Jalisco, se cree que estaría vinculado de cierta forma con Chile, y el cartel de Sinaloa a cargo del tráfico y también del puerto de San Antonio. Toda esta situación que yo le estoy mostrando, aquí viene la pregunta: ¿hay que vincular a las Fuerzas Armadas? El problema, como le dije al comienzo, son dos. Uno, cambio de la situación y el pensamiento político. Eso en América Latina no ha pasado. Porque a la izquierda no le cabe en la cabeza que es una realidad y ellos no van a dar autoridad, no van a colocar leyes que permita que las Fuerzas Armadas tomen el control. Segundo elemento, el tema de el poder adquisitivo y el poder económico. Hay ciertas normas que hoy día le están quitando los bienes. Por ejemplo, en Chile se refundó el tema de las leyes. Todo lo que sea narcotráfico hoy día se van a quitar los bienes o seguir la ruta del dinero. Pero son algunos países. Que se haga es otra cosa. Estos dos elementos, poder político, poder del dinero. El poder del dinero compra todo. Hoy día eso es la situación. Entonces la pregunta es: ¿nuestros ejércitos tendrán que entrar a combatir guerrilla por guerrilla? Porque esto es una guerra. Le gusta que no le guste, es así. Las policías no dan abasto. Una, por la poca capacidad de preparación que tienen las policías en América Latina. Y el otro elemento, la poca capacidad que tienen de fuego. Estos tipos usan ametralladoras pesadas, de grueso calibre, y muchas policías en la región no utilizan, incluyendo la Chile. En Chile, por ejemplo, hoy día, para utilizar una UCI, tiene que ser un teniente, no cualquiera la puede usar. Antiguamente era común, por ejemplo, ver con M16, eso se dejó de usar. Yo me acuerdo haber visto en La Pintana carabineros portando M16. Esa es la situación. Eso es lo que está pasando en nuestra región. Si esto cambia, los ejércitos tendrán que combatir guerras que no son guerras, pero que no son guerras convencionales o tradicionales, sino que guerras para defender a sus propios ciudadanos.